están? Les envío un fuerte abrazo de luz para darles la bienvenida una vez más a su programa favorito, El Chateo. No sin antes darles las gracias por la increíble audiencia que hemos tenido durante todo este tiempo en el programa. Soy Samar Yorde y en un minuto estaré acompañada de un increíble panel de expertos que vienen a desarrollar todos esos temas que a ustedes tanto les interesa aprender. Y comenzamos con esta pregunta. ¿Qué hacer? ¿Dejar que sigan sufriendo en vida o permitirles descansar en paz? Una dura decisión, eutanasia, la lucha por el derecho a morir. Luego en nuestro chat caliente responderemos preguntas como esta. ¿Será cierto que a los hombres no les interesa si la mujer es fea o bonita con tal de acostarse con ella? Y al final hablaremos de esas personas que no les gusta estar con los hombres, pero tampoco con las mujeres ni con nadie. Y descubriremos lo que significa ser un asexuado. Todo eso y mucho más hoy aquí en El Chateo, que comienza justo ahora con este clip. Desde hace muchísimos años existe una práctica que ha causado polémica y controversia en el gremio médico, en la iglesia y en la sociedad civil. Hoy comenzamos hablando de eutanasia, la lucha por el derecho a morir. Y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertos. Tenemos por aquí a Ramiro Serna, psicólogo y sexólogo y escritor. Bienvenido, Ramiro. También nos acompaña el doctor Luis Hernández, médico internista. Bienvenido, Luis. Por este lado tengo a Jaime León Acosta, sexólogo y escritor. Hola, Jaime. Y también nos acompaña nuestro amigo Lázaro López, abogado de familia y negocios. Estoy rodeada de hombres por primera vez en este programa, puros hombres. A ver, comenzamos describiendo qué significa la eutanasia. ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo... A ver. Tranquila, perfecto. ¿Qué caballeros son estos? Bueno, desde el término, desde la etimología, la palabra, el prefijo eu quiere decir el buen y thanatos morir, o sea, el buen morir. A eso haríamos referencia con lo que es la eutanasia, fundamentalmente desde la etimología. Qué bonito, doctor. Exactamente, no, muy bien. Es una muerte sin dolor, una muerte fácil, si ponerlo así, digna. Ahora, ¿en qué momento se justifica practicar la eutanasia? Bueno, regularmente cuando la persona ya está desahuciada, cuando no hay ninguna opción de vida, cuando los tratamientos no están funcionando, cuando hay mucho dolor físico, aunque en algunos países en Europa, uno en particular estuve leyendo que también con la salud mental se ha permitido la eutanasia, pero por lo regular es para evitar el dolor físico de una persona y poderle acelerar la muerte. La persona que está sufriendo, el paciente que está padeciendo el problema, ¿tendría que estar de acuerdo con esto o de repente se puede realizar en una persona que esté totalmente inconsciente o en estado vegetal? Existen las dos formas. Sí. A ver. Existe la voluntaria y la involuntaria. Voluntaria, vamos a describir cada La una. voluntaria, obviamente, el paciente es el que decide, yo quiero tomar este paso. Y la involuntaria es cuando el paciente está En estado que inconsciente. no puede tomar ninguna decisión, entonces pues a través de sus familiares y los doctores determinan toman esa decisión. Pero tenemos que hablar un poquito ahí de los puntos legales. Ajá. Que básicamente, en lo que es la técnica de cómo el procedimiento sucede, yo eso se lo dejo al doctor. Claro. Pero la realidad es que sí, el tema de la eutanasia ha sido debatido por muchos años. Inclusive en los Estados Unidos, la primera ley anti-eutanasia la pasaron en 1828 en Nueva York. En casi todos los estados de la nación es prohibido. Es prohibido. Donde único prohibido, entre comillas, porque después voy a entrar en otros detalles. Vamos a ver después qué está pasando por debajo de la mesa. Pero legalmente se puede practicar en los estados de Oregón, Texas y Washington. ¿Y por qué en eso sí, en los demás Porque no? en esos estados son donde la legislatura lo ha aprobado. En el 1997, si no me equivoco, la Corte Suprema de los Estados Unidos adoptó la ley de muerte digna. Pero como todo, tú sabes, como funciona la ley en este país, cada estado es autónomo y puede implementar su propia Pero ley. 3 estados es muy poquito. Es todo lo que hay hasta ahora. Ahora, como dije anteriormente, hay formas y hay formas. Existe un documento que en inglés se llama el Living Will, que es donde una persona, mientras está con sus cabales, decide qué tipo de tratamiento médico va a recibir cuando ya esté en un estado
vegetario o que O ya terminal. o terminal, que puede rehusar a todo tipo de tratamiento médico, con excepción de painkillers o calmantes. Eso es una forma de hacer eutanasia, porque si tú no dejas de tomar tu medicamento y recibir ayuda médica, pues te ¿No vas a ir será un deteriorando. autosuicidio? Es más o menos. ¿Una No necesariamente. autoeutanasia? Pero esto que habla aquí el abogado tiene que ver más que todo con aquello de que no te hagan ciertas cosas, como que no te resuciten. Right. Yo, por ejemplo, trabajo con estos envejecientes y cada uno tiene que firmar el papel, dice que desea o no desea que le resuciten. Y es parte de lo que hablaba acá el Correcto. abogado. Pero va más allá, porque el paciente siempre tiene el derecho a rechazar Un tratamiento. un tratamiento, Correcto. siempre y cuando esté bien aconsejado por su doctor y tenga su mente Lúcida, intacta. que O esté sea, que La esté lúcida. claridad. Una cosa muy importante que me gustaría aclarar, cuando hablamos de la muerte de un paciente que está sufriendo, no existe práctica donde nosotros querramos que el paciente sufra. Todo paciente tiene el derecho a morir y a no sufrir. La forma en cómo tú llegas ahí, yo creo que hay una división muy importante que hay que destacar. Está la eutanasia activa y la inactiva. ¿Cómo es eso? Usualmente la activa es la que estamos hablando, la que es ilegal, la que causa muchos problemas, porque vamos a causar que el médico o alguien le provee un medicamento letal donde inmediatamente e intencionalmente va a causar la muerte de ese paciente. Eso es una forma activa. La forma inactiva es la que estamos hablando ahora, es la que nosotros practicamos básicamente diariamente en los hospitales, donde un paciente tiene un estadio terminal de cáncer, por ejemplo, y tiene todo el derecho a decidir de no tratarse. Y eso es completamente legal y eso lo hacemos Y todo no el se tiempo. maneja como un autosuicidio. No es un autosuicidio. Entonces ahí el médico, el rol del doctor en ese sentido es asistir a ese proceso, a administrarle medicamentos para que no se sufra y sea una muerte tranquila, en paz y sin dolor, claro está. Es más o menos lo que hace el hospice, ¿no? Eso es literalmente lo que hacemos. hacemos. Exacto. sí, sí. Y yo creo que hay una cosa que la polémica o la discusión tiene que ir más allá de lo interdisciplinario a lo transdisciplinario, porque no podemos desconocer elementos éticos, no podemos desconocer elementos morales dentro de lo que tiene que ver con ese paciente. Y hay otros términos que yo pienso que es importante que también se articulen, como la ortotanasia y la distanancia. A ver. Porque la ortotanasia, el orto sería la correcta muerte, que tiene que ver con los cuidados paliativos, no acelerar ese proceso de muerte, tampoco dilatar la muerte de esa persona. La distanancia sería precisamente prolongar la vida de esa persona a cualquier costa y tiene mucho que ver con los procesos que estén viviendo, no solamente el paciente, sino el sistema familiar, que muchas veces por apegos innecesarios, entonces evitan que se tome una decisión que puede ser la más acertada para la persona. Entonces no podemos subestimar la consideración del paciente, que es lo fundamental. Y obviamente también lo que tiene que ver con el contexto. Ok, tenemos que ir a una pausa está comercial y ya regresamos, pero me voy con una pregunta en el aire. ¿Por qué la eutanasia se ha convertido en un tema tan controversial y cuáles son las razones de las personas que están en contra de la eutanasia? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Desarrollando aquí en El Chateo este polémico tema, eutanasia, la lucha por el derecho a morir. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejamos una pregunta en el aire. Primero, ¿por qué la eutanasia ha generado tanta controversia a lo largo de los años? ¿Y qué dicen las personas que están en contra de la eutanasia? ¿Cuáles son los argumentos válidos que ellos sostienen? Dios me dio la vida, Dios me la quita. Ese es un argumento, Ese es un es el de la argumento iglesia. fuertísimo, la parte religiosa. Desde el punto de vista médico, Cierto. o sea, el juramento de Hipócrates Hipocrático. es algo sustentable y es algo sólido que no es completamente en contra de una práctica de esa índole. Exacto, porque los médicos estamos para salvarle la vida al paciente, no para ayudarlo a morir. Y desde el punto de vista psicológico, yo haría referencia al hecho de considerar de pronto los cabales con que está esa persona para tomar Cierto. una decisión de esas. Por eso, como conversábamos en algún momento, se hace referencia a que es importante tener un familiar al cual le asignemos la posibilidad de tomar esa decisión en el momento en que nosotros no estemos facultados para tomar una decisión de esas. Exacto, eso me interesa mucho manejarlo, porque muchos que estamos hablando quizás de la eutanasia cuando la persona tiene algún grado de conciencia, pero ¿qué hacer cuando alguien que uno ama incondicionalmente, un familiar, está postrado en estado vegetativo y no hay
manera de resucitarlo ni volverlo Mira, a la vida. ¿Qué hacemos? Regularmente esto no es un tema de conversación que uno se siente a hablar con la familia porque nadie quiere hablar de la muerte, Sí. es un tema tabú, pero sí es bueno que uno entienda y conozca un poco cómo los familiares, las personas que le rodean, por quien uno pueda llegar a decidir en un futuro, que le diga qué piensa de la eutanasia, qué pensamos de esto, qué pensamos de aquello, de la misma forma que se piensa si quiero que me entierren o quiero que me cremen. Es Entonces, cierto. lo mismo uno puede hablar de la eutanasia y en el momento de tomar una decisión uno puede decir, yo sé que él o ella quisiese que esto sucediera. No me quieren ver sufrir toda la vida, ni que sufran las personas alrededor. Porque cuando alguien está en el proceso de muerte, no es solamente la persona que está afligida, es todo el entorno que se ve envuelto en esa situación. Doctor, legalmente uno puede dejar un documento diciendo que en este caso yo autorizo a mis familiares a que tomen la decisión por mí. Sí, cómo no. Yo toqué en ese tema en el otro espacio. Ahí existe un documento que en inglés se llama Living Will o declaración, ¿no? En la que uno designa a una persona y un alterno para que tome esa decisión en el momento que ya no esté capacitado para hacerlo. Y también decide qué tipo de tratamiento, porque no es solo que lo resuciten, sino puede decir yo no quiero que me den este medicamento o aquel otro medicamento. Yo le he preparado documentos a clientes míos que han dicho no quiero nada, solamente calmante para no tener dolor y una cámara de oxígeno para no ahogarme. El resto de las medicinas no las quiero. Tienes el derecho de hacer lo que tú quieras. Y lo que dijo acá, han escrito en esos documentos que autorizo a mis familiares a exacto. desconectar. Normalmente, sí, es parte. Una de esas, al rehusar todo tipo de tratamiento, parte de eso es que te desconecten, o que nunca te lleguen a poner en ese tipo de equipo. Increíble. Ahora, la ciencia avanza a pasos agigantados. ¿Cómo se le explica a una mamá que tiene a su hijo en estado vegetal, que no se va a levantar más, que tiene una muerte cerebral y que no hay esperanzas? Y entonces esa mamá tiene que tomar una decisión de desconectar a su hijo, porque ha pasado que han estado hijos, familiares, durante años en estado vegetal por ese apego de la familia y por esa esperanza de que algún día la ciencia pueda descubrir la cura contra lo que está pasando. Sí, mira, la verdad es que no es una situación straightforward, ¿verdad? Hay que estar a los zapatos de esa persona para poder sentir y sufrir, un poco de empatía. Pero la verdad el asunto es que llega un punto en ese espectro donde la misma familia sabe y que reconoce y siente el dolor ajeno de tener ese paciente ahí. Entonces ya la misma familia se va dando cuenta. Distintas religiones, distintas culturas toman distintos tiempos para asimilar esta situación. Pero nosotros como healthcare providers tenemos la obligación de hacer un soporte psicológico, social y médico para poder ayudar a esa persona y a su familia, a su entorno, a llegar a tomar la decisión en el momento dado que sabemos que no hay esperanza. Pero hay casos milagros, pregunto. ¿Ha habido casos de una persona en coma durante 10 años o 5 años que de repente despierta? Ha sucedido, obviamente son menos los casos. Y es un poco difícil médicamente hablando, ¿verdad? Hold to that, o sea, aguantar de esa esperanza a veces por 10 años. Y de eso se pegan muchas personas para Claro. no querer aceptar la eutanasia. Si no, hay un caso en tal lado donde resucitó, donde Claro. volvió Pero a es que nacer. nadie quiere que acabes con su esperanza, porque es una persona valiosa para ellos. Claro que sí. Y así hay un 1% de probabilidades de que esa persona despierte o resucite. Uno se quiere aferrar a ese Claro, 1%. Claro, pero yo diría Sí. que en ese proceso, mientras eso sucede, la persona que toma, en el caso que dijiste, que para hacérselo con mi hijo, que tenga un apoyo psicológico, porque esto puede ser parte del duelo. Ya empiezas a perder a ese familiar desde el punto de vista que ya no puedes compartir con el niño o con la niña. Entonces, que empieces tú un apoyo psicológico para que aprendas a dejar ir a la Ramiro, persona. ¿cómo Sí. manejar la culpa? Bueno, Al tomar una interesante decisión porque como esa. Cuando yo hago un abordaje, por ejemplo, con alguno de mis pacientes en ese sentido, siempre lo trabajo de manera integral. O sea, hay unos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el diálogo socrático, cuestionamientos que le hago donde la persona va sacando las propias conclusiones del asunto de la culpa. Por ejemplo, una señora que estaba en una situación muy parecida y entonces ella me decía, pero es que es como una especie de suicidio. Y yo le decía, bueno, ¿cuál es la preocupación tuya? Ella me dice, es que Dios le dio la vida, Dios se la va a quitar. Y entonces yo le hacía preguntas como, ¿no será que de pronto lo que tú estás haciendo, estás dilatando precisamente esa decisión del maestro? Correcto, entonces es una intervención integral con elementos filosóficos, se le recomiendan lecturas, le recomiendo, por ejemplo, hay una película que a mí me parece que es espectacular en ese sentido, se llama, en español la tradujeron como Violines en el cielo, Departures, es una película japonesa donde te cuestiona bastante y te da unos elementos, yo diría, muy bien argumentados sobre cómo hacer ese acompañamiento
tratamiento para trascender la culpa. Me gusta lo que estás diciendo y a mi mente llegan dos palabras, amor y desapego. Porque, pregunto, amar a alguien, a un familiar, a un ser querido, no es ayudarlo a que no sufra. Exacto. Porque si estás apegado y lo tienes sufriendo, lo hacemos con los animales. Exacto. Nuestros animales, nuestros gatitos, nuestros perritos, cuando ya están en un estado de cáncer terminal o los atropellaron y no hay manera de recuperarlos, nosotros los dormimos a los animales por amor. Por amor. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con nuestros seres queridos? Porque estamos cargados con todas esas cosas, como decía Ramiro, con lo de la culpa, con lo del desapego, todo eso. Hay Y a veces lo hace hasta egoísmo. difícil. A veces hasta egoísmo. Es un egoísmo, y a eso me iba a referir, porque es que nosotros hemos confundido lo que es el querer con el amar. Exacto. Incluso hasta desde la misma etimología, la palabra amar viene del griego amare, que quiere decir donarse, entregarse. Correcto. Querer viene del griego querere, que es poseer, ser dueño. Yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero una finca, yo quiero tener hijos, y es una cuestión posesiva. Pero cuando hacemos... Yo quiero tener a este ser conmigo, así Correcto, no hable, así ni no así sea un hable, vegetal. así sea como una especie de vegetal. Y entonces, en ese sentido, lo otro que hace referencia es que a nosotros nos han enseñado a manipular desde la culpa. Solamente se manipula una persona o desde el miedo o desde la culpa. Si yo te pongo un revólver en la cabeza y te digo, entrégame la billetera, me la entregas. Claro. Pero lo otro es a través de la culpa. Y es algo que nos ha acompañado prácticamente desde el origen. Cuando a Adán le preguntaron que por qué comió manzana, ¿quién le echó la culpa? A Eva. Obvio, No, le siempre le faltó jerarquía a él, por no decirlo de otra manera, para decir, no, es que yo tomé la decisión de Claro. comer manzana, es mi decisión. Así es. Porque en ese entonces no había Estamos ni errados revólver desde ni el metralleta. principio, desde el principio ahí nos estamos vienen equivocados. echando culpas impresionantes. Ahora, entiendo que ustedes defienden la eutanasia. Yo- ¿Ustedes personalmente defienden la eutanasia? Yo estoy de acuerdo. Yo ¿Está de también la acuerdo? defiendo y ahora mismo tengo 2 pacientes que estoy lidiando con esto. Como decía él, solamente hay un puñadito de estados donde es permitido. Lo que la gente está haciendo es increíble. Se quieren ir a otros países, a otros estados para hacerlo. A mí, éticamente y profesionalmente, a veces me encuentro en un dilema, pero yo, como nuestro principio, nuestra profesión es ponernos en los pies del paciente. Si eso es lo que el paciente quiere, pues yo como psicólogo voy a tratar de ayudarle en lo que más pueda. A cumplir su voluntad. A cumplir su Un voluntad. último consejo Sí. para los familiares de los pacientes que puedan estar pasando por esta situación. Perfecto. Que se documenten bastante en ese sentido. Yo, por ejemplo, no solamente defiendo la eutanasia, sino la ortotanasia, y de alguna manera lo vivencié con mi propia madre. Ella me contó un sueño, yo trabajo con el análisis de los sueños, donde yo le decía, doña Blanquita, usted ya está lista para irse. Ay, Así qué de lindo. sencillo. Y yo la acompañé en el hospital en esos momentos en que hacíamos un proceso a través de una meditación para que ella estuviese más tranquila. Y fue un proceso, podemos decir, una Bonito. eutanasia. Sí, muy bonito, fue pasivo, o sea, no se le suministró absolutamente nada para que ella muriera, sino que simple y llanamente ella tomó conciencia de que era el momento de desencarnar y efectivamente Qué salió lindo, qué tranquilamente. lindo. El amor por tus seres queridos tiene que tener un componente de desapego y ayudarlos a que ellos no sufran ni en vida ni cuando tienen que morir. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por esta gran contribución en esta primera parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con nuestro chat caliente. Ya venimos con más. Y seguimos aquí conectados en el chateo, entrando ahora a mi segmento favorito, el chat caliente. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Antonia López, sexóloga, psicóloga y coach, y a Reyando Santos, psicóloga, sexoterapeuta y profesora de biodanza. Muy bien, estoy reforzada con chicas ahora. Vamos con la primera pregunta. ¿Es cierto que a los hombres no les importa si es fea o bonita con tal de acostarse con ella? A ver, mis chicos. Bueno, yo creo que eso depende de las ganas, del deseo con que la persona esté, tiempo de abstinencia, en fin. Y de alguna manera también el nivel de evolución de ese hombre. Porque el hombre que se ha dado la oportunidad de hacer esa conexión tan distante entre los genitales y el corazón, no se va a entregar de esa manera. Como decía un amigo mío, un pene sabio no se mete en lo que no le importa. Así de sencillo. Además, la belleza... Está bueno, viva los penes sabios. Y se mete menos en problemas. De acuerdo. Pero yo creo que la belleza es relativa.
A mí lo que me molesta un poco de la pregunta es el propósito, ese final como de querer conquistar o querer hacer como un acto sexual hacia las malas, como si el hombre estuviese... Aunque no le guste. Sí, aunque estuviese enfermizo. Yo creo que no, pero puede haber química entre personas, entre seres humanos, y no hay que tener, pues, que tiene que tener la cinturita o aquello o lo otro, con tal de que haya cierta química, rico, y por qué no tener con personas, con mujeres que sean muy diferentes una de las Entonces, otras, la ¿no? conclusión es que no podemos generalizar. Claro que No, no. pero no pueden pienso generalizar. que la atracción tiene ahí una conducta de seducción. Todos nosotros, ¿no? Cuando estamos acá, tenemos esta conducta. ¿no? Y a veces la De fea se seducción. preocupa más en seducir, como dices Pero tú. es una cosa natural. Lo hace no más es que quizás se la preocupa. fea, la para mí poco es graciosa. bonita. Ajá. Exacto, Entonces, sí. ¿dónde Los está el parámetros margen? No, y hay de unas belleza. mujeres feas o poco agraciadas que realmente cargan una fila de hombres atrás. Y son Cualquiera. encantadoras, Y son lo son más Tem encantadoras. una eso es lo- sensualidad natural. Exactamente. É esto que nosotros tenemos que buscar, los hombres también. ¿Cómo es tu sensualidad en tu movimiento, en tu mirada? ¿Cómo te, Ya, cómo te ay, qué colocas? lindo. Claro, porque sí Y a hay que veces saber la mujer muy distinguir. bonita a veces se confía nomás en No tiene eso. Y es sensualidad. rico también lo que Totalmente. dices acá. A ver, yo Eso tengo un por amigo parte. que dice que a mí me gustan las feas y las gorditas porque se esmeran más en complacerme y en Ese es el hacerme feliz. punto. Es que ahí es donde vienen varios elementos que tiene que observarse en lo que tiene en la dinámica de una conexión de una pareja. La parte de la seducción, la parte del coqueteo, que no es lo mismo, el piropo y también el sexapil, que la persona pueda Exacto, respirar. que no tiene que Así de ver con sencillo. su físico. Y luego yo creo que también que a los hombres le ponemos esa etiqueta de que no, es un hombre. Como es un hombre, se puede ir con cualquier mujer Ay, y los gracias. volvemos primitivos Ah. y le damos la posibilidad. Sí. No, Ajá. este hombre no es un animal, no es un perrito Me encanta. y tiene Sí, cerebro por para favor. poder Los decidir. cromañones Ya. y los neandertales No. quedaron allá Ya, en la eso- prehistoria. A ver, Exactamente. seguimos. ¿Es enfermizo usar a nuestros amigos para darles celos a nuestra pareja? ¿Cómo dices? ¿Es enfermizo Enfermizo. usar a nuestros amigos para Permiso. darles celos a Enfermizo. nuestra pareja? A ver, Yo creo que sí. Yo creo que lo que es que hay varias cosas, sí. Y eso depende del tipo de celotipia que la persona pueda estar sufriendo. Porque ya podemos hablar de una celotipia cuando hay una enfermedad o una desviación de la energía natural del celo. Me explico, los mamíferos tienen su condición de ser del celo, ¿sí? Pero hay otros celos que son por baja autoestima, por Exacto. proyección. O sea, hay muchos tipos de celos y hay que Totalmente. evaluar cada uno en su detalle. Entonces, no es muy saludable No, hacerlo. no, definitivamente no lo es. ¿Y será cierto que a los hombres les gustan damas en la calle, pero fieras en la cama? Bueno, yo creo que a todo el mundo nos gustan fieras en la cama. Muy bien. Quiero decir, cuando me refiero a fieras es esa conexión con tu pareja donde para ti, para mí, todo está permitido siempre que los dos estemos de acuerdo. Perfecto. Y al final del día, cuando las mujeres nos ponemos límites, nos estamos poniendo límites a nuestra sexualidad también. Exacto. Y hay algunos cuentecillos por ahí trillados a veces de que yo voy donde otra mujer porque la mía no me hace esto, no me Totalmente. permite Ajá. aquello. Entonces, no sé qué tanto de eso sea verdad, pero ¿por qué no hacer todas esas cosas ricas y excitantes en la ¿Ser cama? de dama una en la pareja? cama es aburrido? No, yo pienso que puede ser un caballero y una dama dentro y fuera de la cama. Ay, qué Correcto. lindo. Y en ese orden de ideas, por eso hay un término que está muy peyorativizado y es cuando hacemos referencia al amante. Yo a mi esposa la presento como mi amante. Ay, qué lindo. por una razón muy Sí, sencilla. sí. Es que Porque- si el que Claro, las estudia... personas se gusta. chocan, sí, pero Claro, no porque es son que amantes. yo llego y la presento y la gente, ¿cómo así? Sí, es que, ¿cómo se le dice al que estudia? Estudiante. Al que camina, caminante. Y Y el al que que ama, ama, amante. amante. Así de sencillo. Ustedes. Entonces, ahí partimos Ay, y yo quiero que alguien fundamentamos. me presente así. No, es muy gracioso que las personas me miran así como si ¿Y dónde está la esposa entonces? Y también es mi novia. Así de sencillo. Porque Qué lindo. Siempre. A ver, nueva pregunta. ¿Quiénes sufren más después de una ruptura amorosa? ¿Los hombres o las mujeres? Yo los creo que las hombres. personas, en general. Pero la forma de sufrir es distinta, pero Ah. todos nosotros nos quedamos diante de una frustración con dolor. Totalmente, Yo creo que y sí, depende la- no tanto de si eres hombre o mujer, sino del tipo de ruptura que hayas tenido, si ha sido más Exacto. traumática, menos si ha habido y infidelidad. el tipo de conexión que tienes con la pareja. Y la forma en que estés lidiando con ella, la capacidad que tengas para lidiar cuando tienes una pérdida, que no todo el mundo maneja eso Entonces igual. es indistinto, ¿cierto? Sí, yo Totalmente. pienso A que- ver, y vamos con la última pregunta de nuestro chat caliente. Si tiempo después de terminar y ya teniendo otra pareja, tu ex te busca solo para acostarse contigo, ¿es válido ese encuentro? Oye, qué pregunta tan ruda. Tu ex te busca solamente para aquello. Acostarse contigo, sí. O sea, ya tú terminaste con tu ex
y tienes una nueva pareja. Y viene el ex a tu vida nuevamente, pero solo para acostarse contigo. ¿Es válido ese encuentro? Hombre, si tienes una nueva pareja, la estás disfrutando, yo creo que a Les le dices, hey, quieto, Sí. tira para tu casa. Exacto. Ahora, si la pregunta es, no tienes una pareja y mi ex viene y quiero tener sexo, si es válido para ti y te apetece, los límites los pones. Exacto. Yo pienso que hay que ir más allá de condicionamientos moralistas, Totalmente. que no es lo mismo que tener una moral sólida. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es el vínculo que yo tengo con mi pareja? Si ella y yo desde un principio estructuramos elementos que tienen que ver con el respeto, la fidelidad, ¿cómo manejas tú la sexualidad y cómo la manejo yo? Porque hay parejas que llegan y resuelven ser una pareja abierta y no hay problema. Eso sí, yo he tenido casos, por ejemplo, de parejas que aparentemente son abiertas, pero cuando ella se acostó con el primo, pero ¿y por qué con el primo? ¿Y dónde estaba la letra menuda donde decía que con el primo no se podía? Exacto. Entonces son cosas muy delicadas para manejar en el fuero interno de la dinámica de la pareja. Y yo creo que cuando los dos lo tienen claro, no hay problemas. Es decir, si sabemos que solamente vamos a tener sexo, perfecto. Pero a veces vienen como las falsas creencias, ilusiones de, bueno, se está acercando conmigo, quizás a través del sexo lo puedo reconquistar. Y Y usted ahí sí, viene el pero- problema. Pero esta porque- persona tiene una pareja, Claro. entonces si está con una nueva pareja, ¿qué va a Exacto. buscar allá? Sí, pero y hay solamente si de los existe. dos, ¿sabes? Porque nosotros atendemos muchas parejas, ¿no? Que somos terapeutas de parejas. ¿Y qué pasa? Que tú se queda ahí en una línea conectada y no consigues cerrar la relación. Exacto. Y empieza a Correcto. se tornar tóxica. Exactamente. Porque tú empiezas a entrar en expectativas. No hay como no tener Es que Bueno, no expectativas. inventen, no inventen, no inventen. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estas respuestas tan acertadas en nuestro chat caliente. Y ustedes en casa no se muevan porque ahora vamos a descubrir lo que significa ser asexuado. Venimos con más aquí en El Chateo. Seguimos conectados aquí en El Chateo, ahora descubriendo lo que significa ser un asexuado. A ver, ¿qué ¿Qué es un término asexuado? tan extraño? Vamos a definirlo. Bueno, a mí siempre me gusta recurrir a la etimología de las, A de las ver. palabras y el prefijo a quiere decir alejado, distanciado, Ok. tal vez sin, ¿ya? No como muchas personas piensan que sería anti, y no es que vaya en contra de la sexualidad, sino que toma una distancia de la sexualidad. Ese sería la... Una la persona que puede vivir sin sexo. Pero yo tengo que hacer una aclaración del término. A ver. Porque asexuados no podemos ser nunca en la vida. Nacemos con un cuerpo sexuado. Sexuado es que nacemos con unos genitales, con un cuerpo de hombre o de mujer, que se va desarrollando, que va creciendo y que nos crea también con esa vivencia. Eso es ser sexuado, nacer con ese cuerpo y con esa vivencia. Pero me encanta que lo digas porque cuando a mí me dicen asexuado, yo me imagino una persona que no tiene sexo. Un asexuado, para Que que, no para que tiene la gente lo sexo. entienda, sería una mesa, una silla, un ser Exacto. inerte. Pero incluso los animales Claro. son sexuados Claro. porque tienen cuerpos que les permiten Claro. reproducirse. Ahora, asexual es otra Ah. cosa. Y como el compañero dice muy bien, esa palabra significa lo dijiste Alejado, muy bien, distante. alejado de lo que tiene que ver con conductas sexuales, con relacionarme, con que me atraigas sexualmente. Ok, pero ¿eso es saludable, Jaime? Pues desde ningún punto de vista es una patología, es simplemente patología. no es patología, es algo que se quiere, es una identidad, es una preferencia, no existe esa atracción hacia el sexo por sí, pero sí tienes la capacidad de tener un romance, tienes la capacidad de tener intimidad emocional, a pesar de que no tengas deseos de tener sexo con la otra Exacto. persona. E uma coisa Totalmente. importante Pero isso me de- confunde. Sim, pero uma coisa importante de assinalar é que está mais focado em desejo, de estar deseoso de la genitalidade, de la parte mais del sexo, não? Pero mi deseo pode estar investido, isso chama-se libido, a energia. Está investido em meu trabalho, em minha maternidade, e tampouco é uma coisa eterna. Ah, es pasaje, puede Mira, ser pasajero. há um modismo agora, que se tu mirar quem se diz assexual, são jovens. Sí. Há que também um tempo, uma fase, não tinha também um caminhar na experiência. Pero ya va, Sí, si mira. tú estás enamorado de alguien y te encanta estar con esa persona, compartir con esa persona, disfrutar esa persona, se dicen palabras bonitas,
y no terminan en la cama. No hay No. sexo. Eso no es un amigo. Eso es un amigo. No, pero en estas personas pueden haber caricias, Claro. pueden haber acostarse uno al ladito del otro, pueden ir al cine, Sensualidad. Y ahí puede está haber muchas ejerciendo cosas. su sexualidad. Claro, Por eso es más totalmente. importante lo que Forma de dice la doctora con respecto a que inevitable e ineludiblemente nosotros somos seres sexuados, por naturaleza, por esencia. Esa es parte de nuestra naturaleza. Que yo ejerza o no mi genitalidad, porque Exacto. mis palabras tienen una connotación desde lo masculino, desde lo femenino, porque incluso si nos remitimos a la terminología, la palabra sexo viene del griego sectus, que quiere decir sector, está dividido, somos varón y mujer. Y, Ok, pero- y en los genes está A ver. XY, XX. Ok, estoy entendiendo todo hasta ahora, pero me viene otra pregunta en la cabeza. Acuérdate que esto es de dos. Entonces, de repente, la sexual anda feliz por la vida, compartiendo, y qué de la otra persona que sí quiere tener sexo con esta, Pero- ¿qué le decimos a ella? Pero mira, es que regularmente ¿Por qué no toma... anda con esa para las persona? relaciones requieren de esto. Claro. Lo que sucede ahora con las redes es que se han unido muchos grupos, tanto en Facebook, y hay una organización que es un network, donde ellos se pueden conocer, porque hay personas que se cree que 1% de la población es asexual. Que tiene 1%. 1%. Es totalmente. bastante cuando te das cuenta. Entonces son personas que sí le dan la bienvenida a la intimidad emocional, pero no necesariamente a la parte sexual. ¿Y cómo Y que se maneja la pueden frustración enamorar. de la pareja que de repente sí quiere tener relaciones Não, porque sexuales? não, Se eles los se dos estão no identificam. mesmo- Exato. Isso agora é estereótipo para que as pessoas se identifiquem como grupos. Ah, e que se sintam conectem a entre margem da ellos. sociedade. Oh. Então se conectam entre eles. E já tem este código. Eso pasará mucho en las personas mayores que de repente han perdido el interés por el sexo que yo creo que- y solo quieren una compañía y como vivir en pareja para, no sé, disfrutar los últimos años de su Bueno, vida. yo creo que tenemos que diferenciar entre lo que es una sexual a lo que es una persona que ha perdido su libido sexual. Y ahí hay que hacer una aclaración, porque hay muchas personas que se consideran asexuales y lo que hay detrás es o una disminución de hormonal, que tienen que ir a su médico que y también es controlársela, importante. o una menopausia, o que están en un momento... Entonces estaríamos hablando de pérdida del deseo sexual. ¿Y cuál es la ahí hay un- diferencia, entonces? Pues que la pérdida del deseo sexual tiene un tratamiento sexológico con tu médico y con un sexólogo, sexólogo. mientras que la sexual es una orientación. Ellos no tienen interés. Simplemente no le interesa. Ah, pero interés. Antonia está diciendo algo súper importante. Ajá. Es eso mismo que estás diciendo tú. Es decir, la que perdió el líbido o el deseo sexual busca ayuda porque quiere recuperarlo. Exacto. La sexual Exacto. no busca tem ayuda porque interés. se siente Mira, bien. y Ahora, ¿Qué interés? Hay Y un los elemento asexuales- importante Disculpa, que tiene sí. que ver, sí, con la parte inconsciente. Por ejemplo, hay personas que se consideran asexuales y que de pronto no, yo no. O personas, por ejemplo, hay un libro que habla sobre la ciencia del sexo, donde hoy en día, gracias a los avances científicos, hay instrumentos donde a una mujer, por ejemplo, le introducen en la vagina un instrumento y la ponen a ver una película y ella dice, no, yo no siento nada, pero está lubricando, está Ah, teniendo sí. reacciones que dan Totalmente. cuenta de que en el inconsciente sí hay una reacción. Y por eso, cuando trabajamos, por ejemplo, también con la psicología profunda, en el análisis de los sueños, podemos ver si la persona está reprimiendo o está sublimando, porque también puede ser una estrategia y simple y llanamente no me interesa cambiar, no me interesa modificar, yo me siento bien así, ok, no hay Pero- problema. A ver, El vamos a asexual. explicarle bien a las personas cómo identificar si ellos están pasando por esto, si son asexuales. Sí, y si esto es temporal o es permanente. Y quiero hacer una aclaración, está pasando con muchos jóvenes, ¿eh? Ajá, Muchos sí, además jóvenes que los simplemente personas. no tienen esta cuestión de la atracción por el sexo, nos van buscando y no es ninguna E patología. isso está eso- acontecendo por uma saturação sexual. Então, se as pessoas estão míopes, mirando tudo a partir da genitalidade. Então, é uma forma de los jóvenes também se rebelarem, Sí. dizer, isso não me controla. Exacto. ¿Entiendes? Mira, y una cosa, no podemos olvidar que el placer sexual existe. Es decir, tú puedes tener masturbación o puedes tener ciertos actos sexuales, pero tú no vas a estar atraído necesariamente a un hombre o a una mujer por su parte sexual. A ti lo que te va a traer es las ganas de tener una intimidad emocional, como dije anteriormente. Pero el disfrute de sexualidad de tus genitales lo puedes tener. Por eso es lo que decía Ramiro, de que si te ponemos un aparatito, como decía él, para ver si hay reacción, pues sí va a haber. Pero ya, porque si un además asexual tus no órganos- tiene deseo sexual, entonces, ¿para qué se va a masturbar? Exatamente. A não é? veces, bueno, los hombres a veces sí que necesitan hacer esa Y por el descarga placer de del alguna placer. manera, pero también es cierto que esos genitales están preparados fisiológicamente, como decía, pues para lubricar, para eyacular, etcétera. Hay que diferenciar eso. Pero mira, en la sexualidad hay grados y estas personas también lo dicen.
yo no puedo tener ningún tipo de interés por el sexo genital, porque vemos el sexo. Sexo es tener una penetración. No, sexo requiere de todo el cuerpo. Cuando rompamos esas creencias y esos mitos, estaremos hablando de otro tipo de sexualidad más profunda. Hay muchos de ellos que se comprometen con una pareja sexual y por satisfacerles acaban teniendo sexo, aunque no les gusten. No, y otra cosa, O sea, también a graduación. Hay personas que dicen que se llama asexual, pero cogitam tener sexo com alguém que tenha vínculo emocional e afetivo, porque estamos vivendo hoje na banalização do sexo. Totalmente. Então, os jovens, sobretudo, é uma forma de rebeldia distinta. Eu tenho sexo, pero eu quero me vincular afetivamente. Increíble, Y la actividad sexual se increíble. ve como practicar un deporte. Te gusta jugar basquetbol, lo disfrutas, pues así mismo disfrutas una masturbación. Pero no existe esa cuestión de que me voy a atraer a esta otra persona por la parte sexual. la Este parte tema genital. está bien candente y bien interesante, pero tenemos que ir a una pausa comercial y me voy con una pregunta en el aire. Para tenerlo claro, ¿se elige ser asexual o es una orientación más como cualquier otra? Ya venimos con más aquí en El Chateo. No les gusta con hombres, ni con mujeres, ni con nadie. Estamos descubriendo lo que es ser un asexual. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejamos una pregunta en el aire. ¿Se elige ser asexual o es una orientación más como ser heterosexual, homosexual, etcétera? A ver, ¿es una decisión o naces así? Bueno, se está definiendo como una orientación sexual. Una Cuando orientación tú vas sexual. y buscas a estas Perfecto. asociaciones que se están creando, y es importante que se creen porque la gente necesita categorizarse, igual que el heterosexual o el homosexual, pues el asexual ya está buscando esos grupos donde poder definirse, se define como una orientación. Ok, entonces no es temporal, es... Lo que pasa es que Permanente. cuando Es muy hacemos referencia... relativo esa temporalidad. Sí, porque hay personas que dicen, no, yo no es que haya elegido, sino que me fui dando cuenta que yo soy así. Hay otros que dicen, no, yo primero, pero estoy optando y estoy teniendo estas modificaciones. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que hay personas que les gusta descubrir que son así, hay otros que simple y Ahora, llanamente... É aquela massa Vámonos eterna atrás. enquanto dure. Exacto. ¿Entendes? Porque Puede ser temporal. Claro. Ahora vámonos a la causa, a las razones. Muchos dicen que podría ser incluso una fachada para encubrir una homosexualidad que no ha salido, no han salido del closet, pero entonces tienen una pareja y son asexuales con esa pareja, pero están encubriendo algo. Algo que odian los asexuales que les digan. Porque se puede ser asexual teniendo esa atracción, no necesariamente el sexo porque son asexuales, pero teniendo ese deseo de intimidar con personas de tu mismo sexo. Inclusive se puede dar una pareja de hombre y mujer donde uno de ellos tenga un deseo de intimidar a manera emocional, de conectar con una persona de su mismo sexo. Lo que pasa en este caso y en todos los casos, independiente de todas esas otras conexiones que se dan, por eso hablamos de que hay tantas variaciones dentro de la expresión sexual, que lo que están buscando es simplemente una conexión a nivel emocional, nada sexual, no con el acto sexual en sí mismo. Pero entonces no habría una homosexualidad enmascarada. Puede- sé, no no sé, sé. porque hay personas Puede que de haber. pronto, Puede es haber como un por ejemplo, no se trauma. puede generalizar, es como decir, por ejemplo, que porque muchos sacerdotes han sido abusadores de niños, que todos Exacto, ocultan allí exacto. una pedofilia o alguna cosa. No, no podemos generalizar. Ahora, dos cosas que son importantes. Primero, el carácter de subjetividad. ¿Cómo me estoy sintiendo yo? Y si la persona quiere o no quiere cambiar. Había una pregunta que hacíamos frecuentemente en la universidad. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo? Depende si el bombillo quiere o no quiere cambiar. Así de sencillo. Es cierto, es Y cierto. entonces, en ese orden... Pero tenemos miren que ser esta pregunta respetuosos. que les tengo, una pregunta bomba. Si tenemos al asexual en pareja con un sexual, el asexual debe permitir que el sexual, ya que no puede tener relaciones con este porque no le interesa, busque una pareja fuera Todo de para satisfacerse fuera del matrimonio. Depende del Doctora, contrato depende dentro de- de de lo que esa El pareja contrato que decida tenga la hacer. pareja. Pero si a mí no me... Contrato. Eso pasó creo que con Gala y Dalí, creo. Sí, Creo cuando que había- pasaba, había que ella algo le que- buscaba mujeres a Dalí porque Sí, ella lo- no tenía intenciones de estar con Dalí. ¿Eso se Sí, estila? lo que pasa es que incluso dentro de las parejas abiertas se ha dado mucho ese fenómeno de que, ok, yo acepto que tú estés con otra y puede que ese contrato en un momento determinado cambie, porque en otras instancias Totalmente. también lo cambiaron. Sí, ¿por qué? Porque realmente me di cuenta que no era lo que yo quería o lo quería en ese entonces, pero ahora no, y el ser humano es un ser cambiante. Y eso hay que respetarlo. Y en ese orden de ideas, como lo dice mi amante, hay que ver el bello! asunto
que tiene que ver con el contrato que yo haga. Y un contrato no quiere decir que sea no Eterno. reversible. No, podemos hacer modificaciones al Totalmente. contrato. Y como te decía antes, hay algunos que deciden, bueno, pues tener intimidad, aunque no se sientan atractivos, simplemente por el hecho de satisfacer a su pareja. Ajá. Sí. O sea, Ok. las condiciones todas las que Pero una pareja como que la pueda persona querer. se sienta, de repente para ti es una violencia, pero para la persona no. Entonces, cambia mucho de pareja a pareja. Ahora, la persona que esté emparejada con un asexual debe buscar ayuda psicológica como para entender el proceso y no asumir que no es lo suficientemente bonita, Sí, guapa o desde hoy, atractiva por supuesto. para lograr que tu hombre te desee sexualmente, Por porque supuesto. el deseo sexual mide muchas cosas. Ajá. Las Por mujeres supuesto. necesitamos de una u otra manera, corrígeme, sentirnos deseadas. Claro. Así es. Y los detrás de hombres muchos- también. y los hombres también. Y detrás de muchos asexuales hay, bueno, permanecen callados y de repente la mujer dice que está pasando, o el hombre que está pasando, no tiene deseo, y callan y callan y callan. Yo creo que es importante la sinceridad, que le plantes a tu pareja, bueno, pues cómo te estás sintiendo. Y a veces también hay muchos asexuales que no saben que son asexuales. Entonces hay que ir a Y esa buscan consulta. excusas. Buscan excusas, no saben qué les está Cierto. pasando, tratan de experimentar, no se Y sienten ahí. felices. Entonces, bueno, pues esa terapia les puede ayudar. Y mi amor, pero el amor erótico, la genitalidad, la sexualidad en todo. Entonces, el contrato es dentro del amor erótico, ahí sufren los dos. Y Yo ¿Cuál no es el sé. pronóstico de sobrevida de una relación? Exacto, porque hay un asunto que yo considero importante y como sexólogo lo he visto, y es que lo que fundamenta una relación de pareja es la dimensión sexoafectiva. Totalmente. Correcto, desde ahí se empieza a generar la atracción. Y yo pregunto en mis conferencias, levante la mano, por ejemplo, los que son bebés pro beta, porque, bueno, de pronto por una condición física, biológica, pero de todas maneras, la conexión que hubo entre las personas se da precisamente desde esa dimensión sexual y intención. erótica. Así de Última sencillo. pregunta porque tenemos que cerrar el programa. Sí, el sexo está asociado a la buena salud y al bienestar físico, mental, social y emocional. Y estas personas no tienen sexo, entonces ¿podrían dejar de ser saludables? No, No, para nada. se puede porque recuerda sustituir. que el asexual puede tener actos sexuales, puede tener autoestimulación y pueden haber ciertas cosas que lleven a la sexualidad y al orgasmo y a la eyaculación. Ahora, También el maneras de deporte te estimular. genera endorfinas, Sí. oxitocina. Haga otra otro tipo cosa de para que sea cosas. feliz. Sí, Bueno, claro. muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por los maravillosos consejos compartidos hoy. Ustedes en casa no se pierdan ninguno de nuestros programas porque estamos aquí para hacerles la vida más fácil, fluida y feliz. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo